Muy buenos días para todos. El Señor los bendiga, el Señor se agrada con todos los que en este día se alegran en acercarse al Señor, en venir a glorificar su nombre, en venir a buscar su dulce presencia. El Señor se agrada en las oraciones de su pueblo. Eso hace feliz al Señor. Y eso es algo en lo que nosotros debemos pensar, meditar, reflexionar, no en lo que nos hace feliz a nosotros, porque cuando no estamos recibiendo la instrucción de Dios correctamente, o cuando nos alejamos de Dios y buscamos nuestra propia felicidad, que no es felicidad, porque la felicidad verdadera únicamente se encuentra en Jesucristo, entonces tomamos caminos equivocados. Y eso es lo que no le agrada al Señor. Por eso, todos los que están aquí conmigo, ustedes y yo, hemos vivido ya en nuestra vida. Aunque aquí hay unos jovencitos que todavía no han vivido lo que hemos vivido personas de la edad mía, de todas formas, ustedes ya han vivido situaciones difíciles. Ustedes ya han tomado decisiones equivocadas. Porque ninguno de nosotros es perfecto. Todos tenemos esa naturaleza de pecado, esa naturaleza caída. Y debido a eso es que necesitamos conocer a Dios para ser perfeccionados por Dios. Porque Él es el Dios vivo, Él es el Dios verdadero, Él es el Dios que te dio el aliento de vida y quien te amó desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, Él te amó primero. Y eso es algo en lo que debemos meditar y meditar una y otra vez, porque el Señor quiere revelarse a cada uno de sus hijos. Por eso le invito a que ore conmigo. Padre, hoy venimos y nos presentamos delante de ti como iglesia. Y te damos toda la gloria, Santo Señor. Hoy presentamos a la audiencia que nos ve a través del canal de YouTube. Y a todos los que están aquí conmigo. Y te doy gracias por la vida de cada uno de ellos. Y te pido, Santo Señor, que toques profundamente el corazón de cada uno, la vida de cada uno, y nos lleve a ver la grandeza de tu amor, a descubrir los secretos de la grandeza de tu gloria, por la cual tú entregaste a tu Hijo por el amor que proviene de tu esencia, que es amor, Santo Señor, para redimirnos, para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, para darnos esta vida nueva que es en Cristo Jesús, y donde tú nos aseguras que de aquí en adelante tendremos una esperanza viva en Cristo y el seguro de la vida eterna para cada uno de nosotros, los que creemos en ti, Santo Señor. Padre, por ello te damos la gloria y honramos tu santo nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, hoy damos parte de victoria porque el Señor nos ha permitido llegar hasta hoy, finalizando con esta serie. Creo que fueron 9 domingos, 8. 9 domingos donde estuvimos enseñando acerca de la redención que es en Cristo Jesús. Y hoy que cerramos esta serie, pues no podríamos cerrarla mejor que con el último tema
maravilloso que es el glorificar a nuestro Dios. Y por eso le puse este título: solo a Dios sea la gloria por nuestra redención. Y en el Salmo 115:1 nos dice la palabra: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria por tu amor inagotable y tu fidelidad. Y yo te invito a que te preguntes eso. ¿Cómo dice la Escritura no a nosotros? Y repite: oh Señor, no a nosotros. ¿Saben por qué? Porque el ser humano tiene esa tendencia. El ser humano tiene la tendencia, todos tenemos la tendencia, a ser los campeones de la gloria, a llevarnos la gloria. Ustedes se han dado cuenta, en este mundo en que vivimos, este mundo, el mismo ser humano lo ha llenado de ídolos. En Colombia tenemos muchos ídolos, como Shakira, como Carlos Vives. Tenemos muchos ídolos en el deporte, tenemos muchos ídolos en todas partes de la tierra, que son levantados. Hace unos días veía en la televisión a un grupo, nunca lo había oído yo nombrar, pero un grupo de jovencitos por allá orientales, no sé de qué países, si de la China, de Taiwán, de Corea, no sé, como un grupito como de 7 jovencitos que tomaron la decisión de retirarse por un tiempo y empiezan a entrevistar a la gente en los países, y llegaron con las cámaras aquí a Colombia, a Bogotá, y empezaron a preguntarle a la gente: ¿y qué opinan de que este grupo se esté separando? Y muchas jovencitas gritando y llorando decían: no puede ser, el que me cambió la vida está acabándose. Eso se llama idolatría. Y es cierto, es verdadero. Ustedes ven que esta noche juega el partido de la final del fútbol colombiano entre Nacional y el Deportes Tolima. Y ese estadio va a estar a reventar. Y quién sabe quién vaya a ganar, pero los idólatras de sus equipos ya están atentos, ya muchos llegaron desde anoche a Ibagué para contemplar ese partido. Y está bien que nosotros celebremos, está bien que nosotros seamos deportistas. Dios no está en contra de que las personas se vuelvan cantantes, músicos, que sean importantes en lo que hacen. No, Dios lo que está interesado es en que cada uno en lo que se desempeñe lo conozca a Él para que le dé la gloria. Eso es algo que debemos entender, y por eso la Escritura dice: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria por tu amor inagotable y tu fidelidad. Y debemos mirar eso. ¿Cómo así? A Él le corresponde toda la gloria. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos amó primero. Es decir, tú mírate a ti mismo, tú estás vivo el día de hoy, tú tienes vida hoy y le puedes dar la gloria porque Él te amó. Si Él no te hubiera amado, tú no existirías. Él fue el que permitió que un espermatozoide de los que entraron en el vientre materno hubiera cobrado vida y nacieras tú. Él fue quien lo permitió. Por eso es que dice allá el Salmo: tus ojos vieron mi embrión formándose. Y por eso le debemos dar la gloria, porque el amor de Dios es inagotable.
porque Él no solamente nos amó desde antes de la fundación del mundo y permitió que tuviéramos vida, sino que además nos ha prodigado su fidelidad todos los días de nuestra vida. Es decir, hoy estamos vivos porque anoche habíamos podido morir. Habíamos podido morir anoche o esta madrugada, pero el Señor nos extendió su fidelidad y su amor inagotable. Más de 153,000 personas murieron en las últimas 24 horas en el mundo entero, pero nosotros estamos con vida. Les decía a mis hermanos, hemos predicado en los últimos domingos acerca de las 5 solas del Evangelio. Iniciamos enseñando acerca de la gracia de Dios y su favor, por medio de la cual Dios soberanamente nos ofrece la salvación gratuitamente, sin intervención divina a todo aquel, intervención divina a todo aquel que la reciba. Somos salvos por la gracia de Dios. Pero recibimos también la fe para creer. Y aprendíamos que nuestro Señor Jesucristo, Él es el autor, Él es el consumador de la fe, Él es el que vino enviado por el Padre a sacrificarse, a entregarse, a buscar lo que se había perdido y nos rescató. Por eso tocamos este tema de la redención, al cual le pusimos redimidos. Si ustedes veían en la pantalla que fue hecho maravillosamente por Angie, quien le puso el sello como el que le ponen a los productos hoy en día, y fue hecho en tinta roja y con todas las palabras que aparecen a su alrededor: perdidos, esclavos, completamente equivocados en caminos que andábamos, estábamos perdidos. Y por eso el Señor Jesucristo, cuando Él vino a buscarnos, cuando Él vino a buscar lo que se había perdido, ¿qué encontró en nosotros? Desesperos, angustias, escasez, persecución, malos caminos, decisiones equivocadas, toda clase de perversiones en los seres humanos que nos habían alejado del Señor, porque esa es la naturaleza que todos tenemos. Por eso es que dice la Escritura: no hay bueno ni uno solo, sino solo mi Padre que está en los cielos. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo. Por lo tanto, es tiempo de que cada uno de nosotros debe dejar de considerarse una persona buena. Yo soy bueno, decimos todos con mucha frecuencia. No, yo soy una persona buena. No, yo no le hago mal a nadie. Yo no he hecho sino solamente esto. Y Dios, que conoce nuestro corazón, que conoce las intenciones de nuestro corazón, sabe lo que maquinamos en lo profundo de nuestro ser. Mire esto. En estos días, esta iglesia local, y también me enteré que en muchas iglesias, no solo de aquí de esta ciudad, sino de Bogotá, de otros lugares, ese virus gripal atacó a muchas personas de la iglesia del Señor. Y hubo una persona que en sus sueños empezó a decir: pero ¿y yo por qué no me sano si soy un hijo tuyo? Pero yo, ¿por qué? Si yo he hablado tu palabra, yo he predicado tu palabra, ¿por qué no me sano? Y el Señor estaba sacando a la luz simplemente la rebeldía de un corazón que lo que quiere es resistirse y solo quiere bendiciones de Dios. Bendígame Dios. Deme esto, deme todo lo que yo le pida, pero mi corazón no lo quiero entregar. Es como si quisiéramos decir eso. Y precisamente por eso es que el Señor Jesucristo vino a derramar su sangre, a entregarse en sacrificio vivo, para derramar su sangre
perdonar nuestros pecados y rescatar nuestras vidas porque estábamos todos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Por eso es que Él es llamado y seguirá siendo con ese título el autor y consumador de la fe. Jesucristo, Señor nuestro Salvador, nuestro victorioso Señor, nuestro Redentor. Y todos los títulos que conocemos de Él. Esa fe nosotros la recibimos al creer en su sacrificio en la cruz. Porque Él vino y derramó toda su sangre y asumió por nosotros toda la culpa de nuestro pecado y Dios lo castigó. Y por eso fue que Él se hizo maldición para nuestra redención. Él castigó, el Padre castigó en el Hijo todos nuestros pecados. Y por eso es que cuando nosotros somos perdonados, el Señor nos perdonó los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados que incluso todavía no hemos cometido y los que cometeremos en el futuro. Esa es la gracia tan maravillosa que nosotros tenemos. Entonces nuestra redención es algo glorioso, es algo maravilloso que merece que le demos nosotros la gloria a nuestro Señor. Además, todo esto lo hemos aprendido por la Escritura, la palabra inerrante de Dios que nos corrobora que la anunciación del Mesías fue cierta, que fue verdadera, que sí es cierto que nació el Mesías en Belén de Judá, que se humanó, que se hizo hombre y que habitó en medio de su pueblo y trajo consigo la redención de nuestros pecados. Es decir, quien nos compró para Él, nos hizo parte de su pueblo. Amén. Entonces formó una nueva generación de creyentes en toda la tierra que se llama ¿cómo? La iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene el nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre que Él mismo dijo de sí mismo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Por qué? Porque no existe ni existirá otro que se haya sacrificado, que haya muerto en una cruz, que haya sido castigado por el Padre en todos nuestros pecados y en Él sin pecado, para salvarnos a nosotros y que haya resucitado al tercer día. No existe otro en ningún sistema religioso de la tierra. No existe. Solo el Señor Jesucristo. Por eso es que tú debes creer en Él. Por eso es que todos debemos creer en Él. Porque no existe otro que haya podido dar la vida, su vida, para salvar la nuestra. Amén. Miren esto. Los sistemas religiosos del mundo han sido creados por los hombres. No han sido inspiración divina. Los sistemas religiosos del mundo se han establecido para mantener a los seres humanos separados de Dios. ¿Sabían eso? Como un camino para tranquilizar el alma, para calmar la sed, para decir: yo estoy buscando a Dios. Pero son sistemas religiosos falsos. Por ejemplo, en los años 70 del siglo pasado, se inició la gran revolución musulmana o islámica. Y fue cuando el Ayatollah Khomeini tomó las banderas del islamismo y empezaron a promover que iban a evangelizar en su religión a toda la tierra. Y empezaron a inventar una cantidad de modelos, al colmo de que
llegaron los fines del siglo XX y al finalizar la última década del siglo XX, lanzaron una premisa: vamos a llegar a todas las naciones. Y llegaron con dinero, evangelizando a todas las naciones de la tierra. Incluso llegaron aquí a Chía. Aquí, no sé si ustedes sabían, aquí hay un imam, así llaman al sacerdote de ellos. Aquí en Chía existe uno que se llama el imam de los musulmanes en Colombia. Yo lo conozco, he hablado con él. ¿Y cuál es su principal premisa? Vamos a buscar gente que tengan necesidades, le vamos a suplir sus necesidades, le buscan una casa, le pagan un arriendo y les dan una cuota adicional por cada hijo que tengan. Pero su destino, ¿cuál es? No es Dios, su destino es oscuridad. Eso lo vienen haciendo desde los años 70, cuando vino la revolución islámica. Imagínense que en su sistema, un día, se dieron cuenta que los cristianos se multiplicaban en el mundo entero. Y eso nunca lo han querido entender o no lo pueden entender, porque la Biblia dice que las cosas espirituales para los que creen son espirituales, pero para los que no creen son una locura. Y entonces, como ellos no creen, es una locura y ellos no comprenden cómo es que la iglesia de Cristo se multiplica. Debemos entonces analizar esto. Mire lo que hicieron. Se pusieron a pensar y dijeron, esto se trata de política. Y levantaron su color, por decir algo, el color verde. Y dijeron, vamos a traer el gran cambio. Yo no sé si les estoy hablando palabras conocidas para ustedes. Vamos a traer el gran cambio a esta nación. Y ustedes, los de este color y aquel color, no vayan a votar por ese color, porque el gran cambio es el color verde, el nuestro. Pero en el color verde estaba todo el precepto, todos los preceptos de lo que ellos como musulmanes querían hacer, que era coartar todas las libertades para gobernar con tiranía. Pero eso no se le dice a la gente. Ellos no entran así, no enseñan así. Incluso los cristianos que había, la mayoría votaron por ellos. Y después, ¿qué hicieron? Miren, ustedes votaron por esto. Ustedes eligieron el cambio. Y el cambio fue lo que vemos hoy. Claro, se han multiplicado los musulmanes en la tierra, pero ¿tienen la victoria de Cristo? No. Pero coartaron libertades e iniciaron la más estruendosa persecución a los cristianos en todas las naciones árabes, donde hoy en día son asesinados más de 300 cristianos mensualmente. A veces llegan y en un solo día matan 100, 200 personas, los decapitan, les queman las iglesias, son expropiados, les quitan todas sus propiedades. Y eso es lo que puede llegar a suceder en nuestra tierra, porque votamos por el cambio. Mucho cuidado con eso. Así como el Islam quiere invadir la tierra, el comunismo y el socialismo también lo quiere hacer. Dios es el único que puede intervenir, tocando los corazones, cambiando los corazones. Ustedes sí se dan cuenta
que ya se está proponiendo una alianza, una gran alianza nacional. Yo me pregunto, ¿será verdadera? Cuando sale de la boca y sale del corazón de una persona que se considera atea. ¿Sabía usted que el ateísmo es también una religión que pertenece al sistema de este mundo? Pero ellos dicen que no, que ellos no son religiosos, pues son de los más religiosos que existen sobre la tierra, porque al que no cumpla con sus preceptos, generalmente lo arrinconan. Y vamos a ver un ejemplo. ¿Qué ejemplo tenemos de esos? Culturas que se levantan como predicábamos hoy hace 8 días. No voy a mencionar qué clase de culturas, pero ustedes saben que cambian o pretenden cambiar nuestras tradiciones, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, y a los cristianos nos quieren arrinconar. ¿Y cómo lo hacen? Hacen lobby en los gobiernos. ¿Y cuáles son los gobiernos que están allá? Los que ellos mismos han promovido. Y a quienes eligieron, ellos fueron y los buscaron y les dijeron, venga, ayúdeme. Y ellos los ayudaron y ahora les pagan el favor y ellos van y hacen lobby y digan, mire, dígale a la gente que esos cristianos no se acerquen más a nosotros porque ellos no tienen derecho a hacer proselitismo religioso. Pero ellos están haciendo proselitismo religioso, porque quieren que nosotros pensemos como ellos. Quieren que nuestra manera de pensar cambie y que de aquí en adelante pensemos como ellos. Que les digamos todos, todas y todes. Que nuestro lenguaje, que ahora ellos lo llaman inclusivo, entonces también se convierta en nuestro lenguaje. Pero ellos están haciendo en lobby y son una pequeña minoría. Los cristianos somos en el mundo mucho más de 1.500 creyentes. 1.500 millones de creyentes en toda la tierra. Pero ¿saben qué? Hemos sido, perdónenme la expresión, hemos guardado silencio. Y por eso en muchos lugares nos llaman cristianos mamertos. Porque no hemos sido capaces de levantarnos a defender la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Sino que obedecemos y hasta nosotros mismos, yo he escuchado cristianos diciendo todos, todas y todes. Buenos días, señoras, señores, y no debe ser así, porque la convicción que Dios nos dio como hijos de Dios a cada uno de los creyentes es que nosotros somos promulgadores de la verdad, enseñadores, guiadores de la verdad, discipuladores de la verdad, embajadores de nuestro Señor Jesucristo, miembros de la familia de Dios que llevamos la verdad de Dios donde quiera que vayamos. Amén. Por eso es que solo a Dios debemos dar la gloria, porque Dios nos escogió, nos llamó, nos eligió, nos apartó para Él y nos hizo santos, nos hizo puros y nos está llevando en ese proceso de santificación, de purificación, de redención, para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos pasó a su luz admirable. Es algo en lo que nosotros debemos meditar. ¿Le sirve a Colombia un gobierno comunista, socialista, de extrema izquierda? Vamos a ver los resultados en los próximos 4 años. Ahora, ¿le sirvió a Colombia un gobierno de centro derecha que estaba tendiendo a convertirse en extrema derecha? Todos los colombianos ya sabemos que no le sirvió. ¿Por qué? Porque uno y otro, ninguno es creyente. Y solo, como veíamos
a través de la predicación de hace 15 días, solo cuando una nación es levantada en su constitución bajo los preceptos de la palabra de Dios, es únicamente así como una nación se levanta para ser exitosa, para ser próspera, para ser relevante y para influenciar a todas las naciones de la tierra. Y eso lo vemos en Europa. Todas las naciones europeas son naciones prósperas. Es lo que ellos llaman la primera civilización. Y se consideran civilizados frente a nosotros los latinoamericanos. Y en muchas cosas, claro, nos llevan montones de años en avances. Pero una vez fueron inferiores también a nosotros. Antes de la reforma, oígase bien, todas las naciones europeas eran supremamente pobres. La gente era muy pobre. Era cuando existía el feudalismo, era cuando la gente era oprimida y solo unos pocos eran dueños de gigantescas extensiones de tierra y las personas que vivían en esas naciones eran supremamente pobres. Un pobre de lo más pobre que vive en Colombia no se compara con la pobreza que había en las naciones europeas de ese tiempo. Por eso vino la reforma. Cuando vino la reforma, vinieron unos cambios tan extremadamente gigantescos que llevaron precisamente a la prosperidad a todas las naciones europeas. ¿Quién hizo eso? Dios, nuestro Padre. Por eso, mis hermanos, no debemos desestimar jamás la palabra de Dios. La salvación, el perdón de nuestros pecados, el salir de las tinieblas, el ser levantados a una nueva vida, el que nosotros busquemos la santidad. Ojo con lo que estoy diciendo, el buscar la santidad no es convertirse en un religioso. Hay personas que como yo, cuando a mí me hablaban del Señor cuando era una persona más joven, yo no me quería acercar porque yo veía los señores que andaban en las calles golpeando puerta a puerta con un maletín de Cornovana y yo cargaba uno de cuero fino que valía buen dinero. Yo no quería cambiar mi maletín por ese. Ellos andaban con saco todo decolorado, unas vestimentas que ustedes ya saben de quién estoy hablando, ¿sí? De quiénes estoy hablando. Y yo veía esas faldas largas hasta el piso con tenis y no sé qué cosas, que para mí producían un rechazo tremendo. Yo decía, yo no quiero ser de esos. ¿Por qué? Porque mi condición era completamente diferente. Y creo que eso nos ha pasado a todos. Creo que eso nos ha sucedido a todos. Nosotros no queremos convertirnos en un religioso. Y cuando yo estoy hablando aquí de santidad, es hablar de apartarse del pecado. Es que el carácter que Dios quiere formar en nosotros es un carácter de buenos hombres, de buenas mujeres, de buenos principios, de condiciones morales que sean agradables al Señor, de condiciones de santidad y de pureza tal que tengamos verdadera alegría y verdadera paz en nuestros corazones. Porque ustedes ya saben, ustedes que me están escuchando, que el pecado produce vergüenza. Y nadie, ni uno solo, lo puede negar. El pecado produce vergüenza. Y más el pecado sexual. Eso es algo que debemos tener muy en cuenta. Todo lo debemos a la gloria de Dios. Toda obra se debe someter y atribuir a Dios. Es decir, yo fui creado por Dios. Dios me dio unos dones, me dio unos talentos. Dios es el que me ha cuidado mi vida hasta este momento. Por eso, en cuanto yo haga, en lo que viva, en lo que permanezca, en todo mi caminar durante el resto de mi vida, yo debo darle la gloria a mi Señor, porque Él con todo su derecho
la está pidiendo porque Él fue el que nos dio la vida. Él fue el que lo creó todo para que nosotros lo glorifiquemos a Él. Amén. Todos nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido llamados, apartados, los que hemos sido elegidos, los que hemos sido escogidos en cuanto nos desempeñamos, tales como médicos, pastores, abogados, psicólogos, psiquiatras, vigilantes, pilotos, líderes, misioneros, amas de casa, etcétera, padres de familia, esposos, esposas, hijos, hijas, todos aquellos a quien Dios ha llamado, debemos entender que la única y verdadera razón de nuestra existencia es que fuimos creados para la gloria de Dios, porque fue Él quien nos creó y nos dio vida. Y viene una pregunta para todos nosotros. ¿Vivimos así diariamente? ¿Estamos viviendo para la gloria de Dios en cuanto hacemos? Nuestra vida debe ser sostenida buscando la gloria de Dios en cuanto hagamos. Cuando nos miramos en un espejo y vemos nuestro rostro, muchas veces las personas miran su rostro y dicen, uy, ese rostro tan horrible, o quién sabe cómo se tildan a sí mismos porque no han aprendido a amarse. Y miren lo que el Señor nos enseña. Cuando nosotros observamos nuestro rostro en un espejo, ahí estamos observando una pequeñísima parte de la gloria de Dios en nuestra imagen. ¿Por qué? Porque el Señor fue el que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Yo creo que hoy debe cambiar esa manera de pensar en algunos que se odian a sí mismos por su apariencia, por su condición, por tantas cosas que este enemigo de este mundo ha venido a engañar, que es necesario que nos demos cuenta realmente quiénes somos. Y te invito a partir de hoy a que cuando llegues a tu casa vayas y te mires en el espejo y te des cuenta que tú fuiste creado para la gloria de Dios, porque tú eres imagen viva, óyelo bien, eres imagen viva de la gloria de Dios. Somos espejos humanos que reflejamos la gloria de Dios, mis hermanos. Ahora imaginemos que ese espejo no salgamos de ese espejo pequeño donde nos miramos nuestro rostro y ahora imaginémonos un espejo gigante, permitiendo ver en él toda la creación, el universo, los planetas, las galaxias, la naturaleza de aquí de la tierra y toda la obra creadora de Dios que sale de allí y que nos impregna soberanamente, totalmente, no nos llevará a dar la gloria de Dios o la gloria a Dios, quien nos dio ese aliento de vida. Imagínese ese espejo. Usted sale y ve las montañas, los mares, los peces, los perritos, los conejitos, los gaticos, las mariposas, toda la creación de Dios. Todo Él lo creó para tu propio deleite y para su propio deleite. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, en donde Él se deleita y se alegra en los corazones de los hombres. Por eso, tu manera de pensar debe cambiar para que cambie tu manera de vivir. El mundo no nos enseña esto. Dios nos lo enseña. Primera de Crónicas 16:24 dice: publiquen sus gloriosas obras entre las naciones. Cuéntenles a todos las cosas asombrosas que Él hace. ¿Qué vamos a contar?
lo que está escrito en el gran libro. Aquí tú debes conocer. Todos los hechos de Dios están aquí escritos. La gloria de Dios se manifiesta aquí, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la creación de Dios, nosotros la encontramos aquí en la palabra del Señor. Por eso nos dice que nosotros debemos publicar sus gloriosas obras entre las naciones. Es decir, que nosotros debemos ir a discipular a las naciones. Nosotros somos los llamados, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, somos los llamados a contar a todos las asombrosas cosas que el Señor ha hecho. Las que hace y las que hará. Pero primero tú debes experimentarlas. Porque tú, ¿cómo vas a hablar de la gloria de Dios si no has experimentado los poderes maravillosos de la gloria de Dios? El poder de Dios, los milagros de Dios, la transformación que Dios hace de tu mente. Porque Él no es que tenga en este mundo, Él no tiene robots, no. Él simplemente lo que hizo fue amarnos y entregarnos su palabra en un libro, condensada en un libro, para que cuando nosotros la descubriéramos por el poder del Espíritu Santo, fuéramos apartados, fuéramos sellados y en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien es el autor de nuestra fe, nos diera la fe suficiente para que empezáramos a conocer todos los hechos gloriosos de la vida cristiana y descubriéramos que a nosotros también el Señor nos amó y que tenemos un testimonio individual, vivo, en el cual podemos soportarnos para decir, es cierto, Jesucristo vive, Él es mi Dios, Él es mi Rey, Él es el que me ha transformado. Amén. Nuestro testimonio entonces debe ser de gran valía para muchos otros. Debemos glorificar a Dios, pero el testimonio Dios lo quiere mostrar a través nuestro, a fin de que haya quienes escuchen y crean al Dios vivo y verdadero y a su Hijo Jesucristo. En Éxodo 33, del 18 al 23, dice así. Moisés respondió: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. El Señor respondió: haré pasar delante de ti toda mi bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé. Pues tendré misericordia de quien yo quiera, y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. El Señor siguió diciendo: párate cerca de mí sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. En la Reina Valera dice que pasará y él le verá las faldas, ¿no? Dice así. Pero dice que no se verá su rostro, porque nadie ha visto a Dios. Y si alguien lo llegara a ver, dice aquí que no quedaría con vida. Pero ahí están las manifestaciones de la gloria de Dios, que nos afectan, que como les decía, cuando miramos nosotros ese gran espejo de la creación y vemos la gloria de Dios, vemos el elefante, vemos el león, vemos los terremotos, vemos los valles, vemos las montañas, vemos un tsunami, vemos hoy en día en la tecnología digital que se esparce por todos los lugares de la tierra, vemos los huracanes, vemos el poder de Dios, vemos los rayos, vemos la magnificencia de Dios moviéndose en toda la tierra, pero incluso así muchas veces nos atrevemos a decir, no creo en Dios. Y muchos, aunque no abren su boca para decirlo, en su corazón lo están experimentando. Y Dios no quiere eso, porque Dios primero te amó.
Dios quiere entonces que tú te arrepientas de haber pensado en esa manera, que tú corrijas esa manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Bien dice la Escritura que dijo el Señor, y fue cuando le habló a Pablo. Pablo le suplica al Señor que le quite el aguijón y se lo repitió, según dice la Escritura, 2 o 3 veces. Y el Señor que le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿O qué quiere decir la Escritura con esta? Todos nosotros seremos probados. Pasaremos por dificultades, tendremos tribulaciones, tendremos angustias, tendremos escaseces, pero no olvidemos que el Señor está con nosotros, que Él vino para quedarse en nosotros. Y si tú eres un creyente y si tú lo has confesado con tu boca y lo has creído en tu corazón, el Señor no te dejará ni te abandonará, siempre estará contigo y nunca, nunca, óigalo bien mi hermano, nunca te abandonará. Él siempre estará contigo. Entonces todos debemos tener ese deseo espiritual de ver la gloria de Dios, como Moisés le dijo al Padre, muéstrame tu gloria. Así tú mismo le puedes decir al Padre, déjame ver tu gloria. Y el Señor se va a glorificar en tu vida mostrándote su poder, su gracia, su favor, y va a levantar a tu familia y va a hacer cosas preciosas en tu casa si tú crees, si tú lo llamas, si tú se lo permites. Usted y cada creyente debe ser testigo de la bondad de Dios sobre su vida. Debe experimentar su misericordia. Usted debe reconocer el nombre del Señor sobre todo nombre, y esta experiencia es sobrenatural, esta experiencia es espiritual y solo Dios te la puede conceder, pero tú tienes la oportunidad de pedirla. Debes ir a la presencia de Dios, buscarlo en oración, pedirle sabiendo que Él dice que se dejará encontrar. Búscalo y lo hallarás. Pídele y encontrarás. Golpea y Él te abrirá, porque Él está para ti, porque te amó desde antes de la fundación del mundo. Amén. Debes implorar su protección divina y reconocerla, y Él lo hará. Estás vivo. Mira esto, estás vivo. Cuando venías para acá podías haber muerto. Pero Dios te ha permitido vivir, entiende eso, por favor. Por eso es que tú debes conocer las Escrituras. Por eso es que debes ir a descubrir allí cuáles son los héroes de la Biblia, que experimentaron la gloria de Dios como Elías. No sé si algunos de pronto no saben cómo fue que Elías, el profeta, un día iba caminando con Eliseo cuando aparecieron unos carros de fuego y el profeta Elías fue arrebatado. Él no murió, desapareció. Pero luego aparece cientos de años después, o tal vez 1000 y tantos años después, en la transfiguración, allá donde aparece Moisés, Elías y el Señor Jesucristo, y dice que su cuerpo y sus vestiduras resplandecieron en una forma tan especial. Tú debes conocer eso, tú debes saber eso, tú debes conocer toda la historia que dice en la palabra de Dios acerca de los héroes de la Biblia, para que tú te apropies de la palabra, para que tú también le digas al Señor, yo quiero de eso que tú le has dado a aquellos que eran hombres comunes y corrientes, que no tenían nada especial en sí mismos, que muchos fueron campesinos, ignorantes, analfabetas. Hubo algunos que fueron médicos, otros que tenían más preparación, algunos fueron preparados como príncipes, pero el Señor los escogió y los sacó de lugares como a David, que era un simple pastor de ovejas, y lo trajo a su regazo y lo convirtió en el rey de la nación más importante de toda la tierra.
Eso hace Dios. Éxodo 40, del 34 al 38. Dice, entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y la seguía. Pero si la nube no se levantaba, allí permanecían donde estaban hasta que la nube se elevaba. Durante el día, la nube del Señor quedaba en el aire sobre el tabernáculo, y durante la noche resplandecía fuego dentro de ella, de modo que toda la familia de Israel podía ver la nube. Eso mismo ocurrió durante todos sus viajes. Amén. ¿Por qué menciona esto la palabra del Dios Todopoderoso y para qué? Para que nosotros nos demos cuenta que los hechos sobrenaturales de Dios también hoy son evidentes y deben ser evidentes a nuestros ojos. Es decir, que si yo antes era una persona que tenía un corazón dispuesto a hacer muchas cosas equivocadas, ahora en Cristo he sido transformado y debo ver yo mismo en mi testimonio personal la transformación que Cristo Jesús es capaz de hacer, lo que no puede hacer una cirugía o lo que no puede hacer un tratamiento psicológico, psiquiátrico, sociológico o lo que sea. Las cosas sobrenaturales de Dios, solo Dios las puede hacer. Amén. Cree en eso, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Por eso es que se debe llevar el mensaje de salvación a todos los pueblos, a todas las naciones de la tierra, a todos nuestros familiares. Nosotros mismos debemos predicarnos el Evangelio todos los días. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, debido a que la tendencia de nuestro corazón es siempre buscar el camino equivocado, que lo llamamos los haces bajo la manga. Mi alternativa o mis decisiones personales. Eso tiene que cambiar. Debemos ser guiados por Dios. Allí, mis hermanos, estaba la gloria de Dios, protegiendo, mostrando cómo al obedecer al Dios que Él es el que les mandaba conocer a través de su líder Moisés, quien fue escogido para guiarlos en su travesía al desierto. Es decir, Dios eligió a Moisés para guiar al pueblo, para enseñarlo, para llevarlo en el camino, para entrar a conocer la tierra prometida, para les dio la ley para que ellos conocieran cuál era el pecado, para que descubrieran a Dios. Allí Dios les estaba mostrando que Él y solo Él quería gobernarlos. Es decir, en un tiempo de teocracia. Pero Dios quería ofrecerles su presencia divina para todo lo que hicieran. Y por eso es que está vivo hoy en medio de las oraciones de su pueblo, de todos los creyentes, porque Él quiere venir a reinar ¿dónde? En nuestro corazón. Dios está vivo. Dios está vivo. Dios escucha tu oración. Dios conoce tus pensamientos. Dios sabe las intenciones de tu corazón. Primera de Samuel 15, 29 dice: y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. ¿Sabías eso, no? Dios se humanó en Jesucristo. Dios se humanó. Nuestro Señor Dios vino y se hizo hombre, pero sin pecado. Eso es algo que debemos entender. Pero Él siempre nos ha anunciado su gloriosa protección y hoy es de una manera mucho más gloriosa, porque Él dijo, Él fue el que dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
porque Él resucitó al tercer día. Él fue el que se levantó de los muertos. Fue el poder de Dios el que operó en Él y lo levantó de entre los muertos. Por eso la generación de este tiempo, la generación cristiana de esta época, de esta era, de este tiempo que estamos viviendo en toda la tierra, es la generación que debe prepararse para conocer más a Dios, para saber más de Él, para entender más de Él, para ser más llena del Espíritu Santo que cualquier generación en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque el Dios vivo está a punto de llevar a cabo su plan perfecto. Estamos en el cumplimiento de los últimos tiempos. Y alguien podría decir, eso mismo me lo predicaron hace 20 años. Hoy estamos 20 años más cerca del cumplimiento de todos los tiempos. Hoy estamos 2000 años después de la resurrección del Señor Jesucristo. Apocalipsis 3, 20, 21, por eso nos dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Aquí está hablando Dios. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Yo diría, amén. Amén. Amén, con mucha fuerza, porque es la gloria del Señor la que nos ha salvado. Su gran amor, su poder. Nuestro Señor Jesucristo, quien vino por nosotros. Primera de Crónicas 29:11 dice, tuyos, aquí esta es una oración que debes aprender, tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está sobre todas las cosas. Dios está sobre tu vida. Mire, como les decía hace 15 días, mis hermanos, no hay un solo centímetro cuadrado en toda la tierra que nuestro Señor Jesucristo no haya reclamado como, esto me pertenece. Independientemente de que aquí haya una persona que no crea en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que quiera seguir llevando su vida como bien le parezca, pues le pertenece a Dios. Que yo no creo, a mí no me interesa creer, a mí no me sirve creer, pues le pertenece a Dios. Y Dios hará justamente lo que cada persona merece, porque Dios traerá la recompensa. Ni uno solo de nosotros se quedará sin recompensa por lo que hayamos hecho en esta tierra, haya sido bueno o sea malo. Salmo 22, 23, 24 dice así. Alaben al Señor todos los que le temen. Hónrenlo, descendientes de Jacob. Muéstrenle reverencia, descendientes de Israel, pues no ha pasado por alto, ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. ¿Hay alguno que haya pedido auxilio al Señor y el Señor haya venido y lo haya auxiliado? Yo levanto mi mano, porque así ha sido. A mi hermano Víctor lo tuve yo cuando estuvo en la clínica por ese accidente que tuvo. Los médicos dijeron en ese momento, este muchacho está muy grave, quién sabe si se salve, pero yo lo veo ahí. Cuando se empezó a recuperar, me miraba a mí y me decía, ¿quién es usted? No lo conozco. Pero yo lo veo ahí y ahora me reconoce. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Dios lo salvó. Dios le dio una nueva oportunidad a mi hermano Víctor de poder vivir, de poder dar testimonio de lo que es la obra de Dios en cada uno.
Y nosotros no necesitamos ir a tener un accidente para conocer a Dios. Necesitamos es tener un corazón dispuesto. Y por eso es que debemos en oración al Señor a decirle, Padre, perdóname mis pecados, perdóname por rechazarte, perdóname por no acercarme a ti como tú quieres. Mateo 5:16. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Si se dan cuenta lo que dice tan hermoso, ¿cierto? Que sus buenas acciones brillen, que su redención brille. Que la salvación que Dios le dio a usted brille, para que todos los que los conocen alaben al Padre Celestial. Porque la gloria se la damos es al Señor. Y por eso nuestra fe no puede ser escondida, nuestra fe no la podemos meter en un lugar debajo de un cajón, nuestra fe tiene que ser conocida por todos, nuestra fe tiene que ir a mostrarse a los demás y tenemos que ir a contarles siendo valientes, así como ustedes ven a otros que son una pequeña minoría tratando de imponer su ideología, tratando de imponer sus pensamientos, tratando de sacar un orgullo que los está llevando es solo al abismo. Nosotros que tenemos la vida eterna asegurada, debemos asegurarnos de salir a dar a conocer la verdad del que nos salvó y de asegurar que el que nos dio la vida eterna sea conocido en toda la tierra. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Es de suma importancia para todos nosotros entender que Dios se ha de manifestar únicamente a través de su iglesia, de sus siervos, de sus misioneros y no de veletas solitarias. El Señor creó la iglesia de nuestro Señor Jesucristo para manifestarse a través de ella, a través del cuerpo que Él creó, porque así le plació. Amén. Lucas 7, del 16 al 17 nos dice: y un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo: un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo hoy. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. La palabra profética del nacimiento del Mesías, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en ese momento se estaba cumpliendo. Llegó el Mesías, llegó la luz del Señor, llegó el tiempo del cumplimiento de su anunciación y por eso ellos corrieron a adorarlo, corrieron a alabarlo. En Ageo 1:8 nos dice: vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Nosotros, usted y yo, y todos los creyentes, somos el templo del Espíritu Santo. Cuando nos está diciendo para nosotros, vayamos ahora a los montes, es el acceder a la presencia de Dios. Es el ir y buscar todo en la palabra del Señor para reconstruir mi casa espiritual. Allá era literal lo que el Señor le había mandado al pueblo en Ageo 1:8, que era ir a reconstruir el templo. Pero recordemos que nosotros en el tiempo de hoy somos el templo del Espíritu Santo y lo que tenemos que reconstruir es toda esa vana manera de vivir, todas esas costumbres equivocadas, todas las cosas que nos separan de Dios, es decir, todo lo que es pecado, todo lo que nos aleja de la buena vida, de la verdadera vida buena, porque este tiempo de las generaciones actuales siempre piensa única y exclusivamente en que una vida buena es diversión,
que una vida buena es pornografía, que una vida nueva es hacer lo que a uno le venga en gana. Eso no produce ninguna vida nueva. Eso lo que es un engaño, que lo único que produce es esclavitud, y algunos de nosotros aquí somos expertos en haber sido esclavos del pecado y de la maldad. Y Dios nos ha liberado. Entramos al cierre. Hechos 3, del 13 al 23. Aquí está hablando el apóstol Pedro. Dice, pues el Dios de Abraham, de Isaac, aquí le está hablando al pueblo de Israel. Dice, pues el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio la gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro, es el mismo a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron a ese santo injusto y justo, y en su lugar exigieron que soltara a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos, y nosotros somos testigos de ese hecho. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado, y ustedes saben que él antes era un inválido. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Oh, mis hermanos, sigue diciendo aquí el apóstol. Amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes hicieron a Jesús fue en ignorancia, pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que él tenía que sufrir estas cosas. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho tiempo mediante sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor, Dios de ustedes, les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que Él les diga. Luego Moisés dijo, cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es absolutamente clara para nosotros. No podemos, hablo a los cristianos que llevan mucho tiempo en el camino, no podemos a estas alturas de nuestra vida vivir diciendo, es que todavía no estoy capacitado para llevar el mensaje de salvación a otro. Esa es una mentira. Ya está suficientemente capacitado. El Señor dijo, yo no les he dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de temor en el Dios vivo y en el Dios verdadero. Por lo tanto, mis amados hermanos cristianos de mucho tiempo, es tiempo de levantarse, es tiempo de ir a anunciar la palabra del Señor, es tiempo de dar a conocer, es tiempo de discipular a nuestros hijos, es tiempo de no permitir que las ideologías de este tiempo minen más nuestros hogares y arrinconen más a la iglesia cristiana. Es tiempo de levantar la voz en la palabra de Dios, en Jesucristo nuestro Salvador, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Amada iglesia, todos juntos debemos ser vigilantes de nuestra comunión con Dios cada día, pero no lo debemos dejar ahí. No, debemos alentar a otros, debemos animar a otros, así como Dios lo ha hecho con cada uno de nosotros, brindándonos sus cuidados
intercediendo por nosotros, dándonos consejo, trayendo la sabiduría, dándonos la fuerza espiritual para mantenernos en el camino, así lo debemos hacer nosotros por otros. Dios está atento a nuestras oraciones y quiere levantar una nueva generación de creyentes verdaderos que hagamos todo lo que Él nos ha mandado, porque fue Él quien dijo: vayan a todas las naciones y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan esto: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies y oremos. Señor, te damos gracias. Señor, te damos la gloria. Señor, honramos tu santísimo nombre. Y te damos la gloria, Padre, porque tú eres fiel. Gracias por tu palabra que nos hace sabios. Gracias por tu Espíritu Santo que nos abre los ojos de nuestro entendimiento. Gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu gracia soberana. Gracias por tu amor inagotable. Gracias por tu misericordia, porque fuiste tú quien dijo que tendrás misericordia de quien quieras tener misericordia. Y aquí estamos reunidos hoy contigo, Santo Señor, por tu eterna misericordia hacia nosotros, Padre. Bendito seas, te damos la gloria por tu palabra y por avivar nuestro corazón para la gloria tuya, Santo Señor. Oramos a ti creyendo, Santo Rey, en el nombre de Jesús. Amén.